Bueno, estamos aquí de nuevo con esta sesión telemática y ahora vamos a ver una serie de comandos, como se había anunciado en el vídeo anterior, en relación a lo que es la deformación de superficies, ¿no? Entonces existen una serie de órdenes que pueden realizar deformaciones dentro de lo que es las superficies o polisuperficies con las que estamos trabajando en en el Inspire Studio. Estas deformaciones tienen que ver con lo que veíamos en teoría de las proporciones, ¿no? Básicamente, estas órdenes permiten hacer pequeñas modificaciones en la forma. Normalmente, pues es preferible hacerlo en formas que no sean muy complejas porque consumen muchos recursos y es posible que si no tengáis un ordenador bien preparado, al final tengáis algún que otro problema y se os puede quedar el programa, digamos, fuera de servicio, ¿no? Las órdenes que vamos a ver pues son, como veis aquí, la torsión, ¿no? Eh, una orden que tiene que ver como con afilar o estrechar una de las partes de lo que es la geometría. También se pueden inclinar o doblar, curvar. Hay un comando también relacionado con lo que es un alargamiento lineal o también con un alargamiento que tiene que ver con una curva que sirve de base. ¿De acuerdo? O sea, adaptamos lo que es la geometría a esa curva. Después tenemos otro comando que es que adapta a la superficie otros objetos. Ya veremos un poco cómo funciona. Y por último, el comando lattice, que crea un enrejado, una jaula alrededor de la geometría para así poder, digamos, que deformarla a partir de puntos de control. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues el primero de los comandos que vamos a ver es el de la torsión. Entonces, los datos más importantes de entrada en este caso son o bien el ángulo o bien el número de vueltas, ¿no? También podemos eh, seleccionar el tramo que queremos que se haga la torsión si no queremos que ésta sea por completo en todo el objeto. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de la torsión. Por ahí entramos en el Inspire Studio y vamos a crear pues una superficie, un prisma, ¿de acuerdo?, de base rectangular, da igual las dimensiones, y vamos a aplicarle una torsión, ¿no?, para que veáis un poco los efectos de este tipo de comando. Entonces, este tipo de comandos están en el apartado de deformación, y el twist, que es la torsión, lo primero que te pide es que selecciones el objeto y después, ya dependiendo de los parámetros que tiene por defecto, en este caso son 360 grados de giro, o lo que equivale a una vuelta. Entonces podemos bajar esto, hacer pues una torsión, digamos, más suave. Esto se puede solucionar con otro tipo de comandos, como por ejemplo un barrido, pero de esta manera es bastante más inmediato. Si esta torsión la queremos que solo esté en algún punto concreto, pues tendremos que decirle, pues eso, qué tramo, que es el que veis aquí en color azul, qué tramo es el que queremos modificar para que se aprecie la torsión, ¿no? Entonces, básicamente es esto. También podemos jugar con el número de vueltas en un momento dado, si lo que nos interesa es que esto tenga una serie de vueltas concretas, ¿de acuerdo? Y aquí encontráis, por ejemplo, una de las posibilidades que tiene este comando, ¿no? Bueno, lo vamos a quitar y vamos a ver la siguiente diapositiva, que sería la de deformación de superficies con la orden de estrechar o ensanchar, que trabaja con uno de los extremos y lo que hace es escalarlo bien en un plano, en una dirección o en otra. Entonces esos son los parámetros que normalmente utilizamos para deformar este tipo
de superficies en el caso de que sea necesario, por ejemplo, hacer una pequeña, digamos, desproporción en el objeto. Nos vamos a lo que es el Inspire Studio, le damos a la orden Tape dentro de Deform y primero que nada, como siempre, seleccionamos el objeto. Y entonces ya por defecto nos ha escalado, ¿de acuerdo?, la parte superior, ¿no? Como en el anterior, ¿de acuerdo?, podemos decidir dónde queremos que se ejecute ese escalado y el ratio también de escalado en una dirección o en otra dirección, ¿no? O sea, esto sería un poco también el comando de cómo funciona y como podéis ver esto puede ser pues, en cualquiera de las tres direcciones del espacio, ¿no? En X y en Z, en función de cómo es esa geometría y dónde queréis hacer la deformación. Bien, esto sería el parámetro, la orden, perdón, de deformación, una de las órdenes que hay de deformación, y el siguiente comando ya sería el de inclinar, ¿de acuerdo? Y en este sentido conviene recordar lo que veíamos en teoría alrededor de lo que era el concepto de inercia visual, de dinámica de visual, de la gravedad como la vertical de la gravedad como elemento que es el que define un poco el objeto que sea estático o no. Si inclinamos, posiblemente encontraremos un objeto bastante más dinámico que tendrá más inercia visual. Bien, en algunos puntos es interesante, esos comandos lo que permiten es cambiar esas proporciones y cambiar también lo que es la dinámica de la forma o incluso pues los diferentes contornos que puede tener en función de los puntos de vista en los que estamos observando esa pieza. Bien, pues vamos a ver la orden Shear, que es inclinar. Nos vamos al Inspire Studio de nuevo y si le damos a Shear, seleccionamos el objeto y nos encontramos aquí con lo que son los parámetros que podemos emplear, es decir, lo mismo que anteriormente. Podemos hacer que la inclinación solo tenga un rango, podemos trabajar esa inclinación en el plano perpendicular al eje en el que estamos haciendo la inclinación y también podemos cambiar el ángulo, ¿vale? Tanto de manera manual como introduciendo también lo que es los grados de manera exacta. Y como en el anterior caso, podemos hacerlo esto en diferentes ejes, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el parámetro de inclinación que en un momento dado pues, puede ser útil. ¿De acuerdo? Es un recurso más que proporciona este tipo de software. Bien, visto esto, ahora también continuaremos con el comando de curvado o doblado, como le queráis llamar. Como veis en esta diapositiva, lo que permite es doblar o curvar una superficie o una polisuperficie NURBS, ¿no? Entonces, los datos más importantes de entrada son el ángulo de inclinación y los ejes de referencia, o bien X, o bien Y, o bien Z. Entonces, hagamos una pequeña prueba de cómo funciona este comando. Es muy sencillo. Se selecciona y al igual que los otros, puedes seleccionar solo un tramo en el que deseas que esto sea efectivo y también se puede doblar o inclinar en varios sentidos. Bien con datos numéricos, ¿no? O bien manualmente, ¿de acuerdo? Como en el anterior, podemos hacer esto en los diferentes ejes del espacio, en el X, Y o en el Z. También podemos en un dado trabajar paralelamente o ver lo que sería la volumetría original, la fuente, ¿no? Muy bien, esto sería lo que es el comando de curvado
o de doblado. Perdón. Y falta por ver, pues, entre estos, el comando de el estiramiento lineal. Es muy parecido, es como hacer un cambio de proporciones en uno de los ejes coordenados, en el X o en el Z, a partir de una figura. En este caso, pues para verlo mejor, lo que vamos a hacer es, generar, por ejemplo, pues un objeto tipo esfera, ¿no? Nos vamos a Surfaces, seleccionamos, generamos una esfera, el diámetro que sea, y en el menú Modify, en el menú Deform, nos vamos a Linear Stretch y lo mismo, es decir, nos aparece cuando una vez seleccionamos el objeto, lo que es una barra azul que nos indica hacia dónde va la dirección, en este caso paralela al eje X, en la que vamos a deformar. Y aquí nos indica también la longitud que queremos, digamos, introducir, ¿no? Por ejemplo, pongamos 34 centímetros y aquí tenéis la pieza deformada a 34 centímetros y igualmente podemos jugar con ella para generar, pues eso, donde queremos que se empiece y se termine esa deformación. ¿De acuerdo? Muy bien, esto sería el comando de linear stretch. Aquí ha habido algún pequeño error, ¿no? Ahora lo solucionamos. A ver, tengo un ordenador que no tiene muchos recursos, está bastante limitado para trabajar con CAD, pero en fin, no hay otra, ¿de acuerdo? Para poder enseñaros en una pantalla más grande y con un equipo más adecuado lo que son los comandos que estamos viendo en esta sesión de ahora, ¿de acuerdo? Bien, si continuamos con lo que es la sesión, tendríamos ahora lo que sería el estiramiento siguiendo una curva, ¿no? Las superficies de esta manera, ¿no?, se adaptan a una curva. Como veis en este ejemplo, partimos de una superficie y partimos de una curva y pretendemos que esta superficie se adapte a la curva. El volumen que conseguimos al final, pues se puede conseguir a lo mejor con otro tipo de comandos, pero bueno, esto es que ya cada uno lo utilice en su modelado en función de las necesidades, ¿de acuerdo? De hacerlo de una manera o hacerlo de otra, porque esto podría ser también, por ejemplo, un barrido, ¿no? Aquí lo que hacemos en esta superficie, pues es añadirle lo que son diferentes secciones. Después ejecutamos esta orden del estiramiento siguiendo una curva y lo que hace es, imaginaros que tenéis un panel y lo que hace es un tablero o un elemento que es un carácter superficial y lo que hace es adaptarlo a la línea de la curva también en función de una serie de ejes, ¿no? Esto, por ejemplo, para que lo veamos, podría tener una aplicación a la hora de hacer un pequeño rótulo y adaptar las letras a ese rótulo. O a lo mejor imaginar que hacéis un trofeo y que queréis poner lo que son las siglas de la empresa o de la organización que organiza, pues digamos, ese premio que es un trofeo y que tiene que adaptarse, pues, a una especie de escultura, ¿no? Entonces vamos a crear ahora una curva sobre la que adaptar ¿de acuerdo? Curva cualquiera, ¿vale? Y sobre esta curva lo que generaremos es, pues, ahora aparte generaremos un texto, ¿de acuerdo? Hacemos un punto, le damos una altura, ¿de acuerdo? Y le ponemos un nombre, por ejemplo, la asignatura SBI 113 y una vez generado, podemos decirle, por ejemplo, que sea una superficie extruida, es decir, una polisuperficie cerrada, ¿no? Con texto. Queremos que esto se adapte a la curva. Vamos al menú de Deform y Stretch y nos pide que seleccionemos, ¿vale?, los objetos con los que trabajar. Seleccionamos primero el objeto, seleccionamos la curva y aquí tenemos lo que sería la adaptación, ¿no?, a lo que es la
la curva. Bien lo podemos mover desde aquí, ¿de acuerdo? O bien adaptado totalmente a la curva. Y podemos hacer mover el texto en función de lo que queramos. Entonces, veis aquí una posible aplicación, tenéis una especie de logotipo y lo podéis aplicar a una curva. En un momento dado, cuando ya habéis terminado, podéis ocultar la curva. A ver si me deja aquí con este icono, ¿vale? Entonces podéis ver lo que es el volumen, ¿vale? Pero sin la curva, ¿no? Bien, esto sería el comando stretch. Y el surf drive, que vamos a ver ahora, es muy similar, pero en lugar de con curvas, se realiza con superficies. También es útil porque bueno, aquí os he dejado un ejercicio por si queréis practicar en realizar lo que es este comando. ¿eh? Tenéis un archivo en el aula virtual que se llama stretch y deberíais generar, digamos, la superficie adaptada, primero extruirla, evitando los puntos de control, modificarla ligeramente y realizar una adaptación a la superficie. ¿De acuerdo? Lo dejo, esto es voluntario, el que quiera practicar lo puede practicar y si tiene algún problema me puede comentar. El subtrade, como os decía, es muy similar al comando anterior, pero esta vez adapta objetos a una superficie, también en el mismo sentido. Si diseño un electrodoméstico y he de añadirle el logotipo en relieve, puedo hacer que este, digamos, fluya por la superficie en el punto que yo quiera, ¿vale? Entonces, aquí he puesto un ejemplo de lo que es una superficie y una serie de esferas que podrían servir un poco como un elemento de tipo cojín. Entonces, seleccionaríamos los dos elementos para hacer lo que es la adaptación de ese cojín a la superficie de respaldo y luego lo moveríamos al punto que deseemos. Vamos a verlo ahora con un pequeño ejemplo. Para ello tendremos que construir lo que es una superficie, a ver, una superficie sobre la que aplicar, pues podríamos haber mantenido lo del SDI, pero bueno, vamos a trabajar pues, de otra manera. Estas órdenes a veces consumen muchos recursos y no es sencillo. Vamos a, o sea, si el objeto que vais a adaptar es complejo, a lo mejor podéis tener algún problema si vuestro ordenador no tiene muchos recursos, ¿no? Claro, y voy a hacer una curva cualquiera para luego también extruirla. ¿no? Me voy a la orden extrude y la extruyo, por ejemplo, en esa dirección. ¿no? Y sobre aquí, además, voy a hacer también, de nuevo, pues voy a escribir un texto que también será el de antes. Podéis poner el texto que queréis si lo queréis hacer en vuestras casas. ¿De acuerdo? SDI 113, una altura de 15 y le vamos a decir que sea extruido. ¿no? Bueno, casi mejor, en lugar de 15 vamos a dar un tamaño menor, porque si no se nos va un poco lo que es el tamaño. ¿no? Claro, vamos a girar en este caso pues 90 grados, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicarle lo que es el comando surf drive. ¿no? Bien, ejecutamos el comando, nos pide que seleccionemos un objeto, ¿vale? Y las caras sobre las que vamos a trabajar. Aquí tenéis, por ejemplo, ya nos ha aplicado, ¿de acuerdo? Aunque sea por esta cara, lo vemos que nos ha aplicado el relieve. Con esto podríamos hacer una resta, hacer un vaciado o trabajar con él. ¿vale? Podemos aquí, como veis, cambiarlo de ángulo, de posición, etcétera. ¿no? Y como veis, pues esto en un momento dado puede ser útil
para aplicar un objeto que sería plano y hacer un pequeño relieve en lo que es la superficie, para poner una marca, para poner un logotipo, para poner, bueno, eh, otro tipo de superficies, ¿no? Otro tipo de superficies aplicadas sobre la misma superficie, ¿no? Muy bien, pues esto sería lo que hace este tipo de comandos y ahora vamos a ver el último de los comandos. Aquí también podéis, si queréis, en casa intentar hacer pues este tipo de acciones con el programa. Y ya por último, entre lo que son las órdenes que tratan el tema de la deformación, está lo que llaman el lattice, ¿no? Esto en otros programas también existe esta posibilidad. Se genera una malla de puntos para luego poder deformar la pieza en puntos concretos, ¿no? En áreas concretas, ¿no? Y lo que hace es generar ese enrejado que sirve un poco para controlar lo que son la geometría desde una óptica más global, ¿vale? Entonces sería un cambio de proporciones de algunas de las partes de esa geometría, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces vamos a borrar todo lo que tenemos y generaremos de nuevo una superficie muy simple. Vamos a hacerlo esto, digamos, porque comprendáis un poco el funcionamiento de este comando. ¿Eh? Generamos este prisma de base rectangular, le decimos que nos genere un enrejado, ¿vale? Nos ha generado un enrejado y ahora si nos vamos a Morph podremos de alguna manera, bueno, ¿vale? Cambiar lo que son pues las geometrías a partir de puntos de control, ¿no? Si vamos aquí a Setup, en el panel de control, podemos añadir secciones, ¿no? Como veis aquí, puedo añadir una sección aquí y si le doy a la barra de mayúsculas, se la voy a añadir también en este punto medio, ¿vale? Bien, una vez añadida la sección, de nuevo volvemos al lo que es el objeto que hemos realizado y podemos, bueno, perdón, en Morph, esto mejor hacerlo en la orden encaje, un momentito. Ahora, en Morph podremos modificar la forma que bueno, ahora como nos hemos ido, ¿vale? Como veis ahí ha generado, ¿vale? un pequeño enrejado. Vamos a resetear la caja, ¿de acuerdo? Y tampoco. Ahora es cuando nos mueve lo que veis, ¿vale? En función de los puntos de control que hemos añadido, pues podemos modificar esa superficie. Esto es un prisma de base rectangular, pero esto se puede hacer con otro tipo de superficies, evidentemente, con cualquier tipo de superficie. Muy bien, pues esto sería lo que corresponde a los comandos relacionados con la deformación, que hemos visto que es ya de las últimas cosas que estamos viendo del Solid Thinking para que comprendáis un poco lo que es el funcionamiento y lo que sí que os mandaría para que lo hagáis y lo dejaré en el aula virtual es que realicéis este video tutorial de lámpara ventilador desde vuestras casas. En él se emplea pues la torsión para hacer un pequeño giro en las aspas y aparte se modela pues un poco como lo que estáis acostumbrados a trabajar, que ya lo hemos visto en otras sesiones, ¿de acuerdo? No introduce ninguna cuestión nueva. Bien, cabe hablar ahora también de lo que son los formatos de este programa en los que se puede importar o exportar. Entonces, cambian un poco de lo que es la importación o la exportación, pero me gustaría explicaros ahora pues cada una de las características que tiene. Básicamente es que pues es bastante normal pasar
un archivo a otro programa y entonces se necesita pues, pues exportarlo de una manera determinada. Entonces, hay archivos con los que ya directamente podéis aquí importar desde AutoCAD archivos de WG de manera nativa o de Rhino 0, SolidWorks, Inventor, ProEngineer. Pero luego existen, digamos que formatos de intercambio que son intermedios entre lo que no son nativos, es decir, son propios de cualquier otro programa CAD. Entre estos formatos, aquí hay que distinguir lo que son formatos que contienen la información en formato, pueden ser con una tipología de curvas y superficies NURBS, o bien también formatos que son de polígonos. ¿De acuerdo? Normalmente, por ejemplo, pues para renderizar o para pasar a un equipo de fabricación aditiva, utilizaremos formatos de polígonos, ¿no? Este es el caso del formato STL, ¿no? Es un formato triangular, es decir, cogéis la geometría y la podéis importar desde otro programa STL y trabajar con ella dentro del programa, ¿no? Por lo menos poder visualizarla, incluso si queréis hacer alguna escena o añadir materiales, ya veremos el tema del renderizado, ¿de acuerdo? Pero son formatos polígonos, igual que el 3DS y el OBJ, ¿de acuerdo? Son formatos polígonos. Los formatos de Rhino ya sí que son formatos de superficies. Entonces, igual podríais hacer más cosas si importáis un archivo desde Rhino 0, ¿de acuerdo? Porque os mantendrá lo que es la superficie. Y SolidWorks y GestureStep igualmente. Estos se emplean mucho, son archivos de intercambio que si vais a traer alguna geometría de otro programa, posiblemente si es un programa que se trabaja en 3D, os permitirá guardar como IGES o STEP. Aún así, veis que tiene esto muchas posibilidades de importación, ¿no? Está la nube de puntos, que esto se utiliza en la digitalización en topográfica, en fotogrametría también. Está el TIA Studio, que es un formato de renderizado de que podíais trabajar, y luego los antiguos modelos del Solid Thinking, ¿no? y del Evolve, Solid Thinking Evolve. Bueno, bien, estos serían los formatos que se pueden importar y para exportar hay menos. Y supongo que esto se debe a cuestiones comerciales, es decir, que puedes importar un archivo de Solid al Inspire Studio, pero parece que no quieran que esto se exporte al Solid, cosa que, bueno, en fin, seguro que estaría resuelta. Antiguamente el Solid Thinking lo que tenía era un plugin exportador que permitía, perdón, en el SolidWorks con un pequeño plugin, era gratuito, se descargaba, se añadía al SolidWorks y entonces se podía traer el archivo en formato EVO o ST de Solid Thinking o del Evolve directamente con el Solid, ¿no? Ahora lo han cambiado, pero hay esas posibilidades porque en el fondo luego al final resulta que tenemos un poco la misma geometría prácticamente, ¿de acuerdo? Es interesante que intentéis, cuando vayáis a exportar el archivo para trabajarlo con otro programa, posiblemente ahora queréis hacer una pieza en detalle con el programa SolidWorks, ¿de acuerdo? Pues deberíais probar varios formatos a ver cuál es el que más os interesa. Podéis exportar las superficies y podéis exportar las curvas y volver a rehacer en Solid a lo mejor 4 cosas, como en el peor de los casos, ¿no? Pero tenéis formatos SIGES, para Solid, ¿eh? Esos os permiten leerse desde el SolidWorks, ¿no? Y luego tenéis los típicos de polígonos STL3 Studio de VJ, ¿de acuerdo? Que os permitirían trabajar en formato polígono para exportar. Entonces, si necesitáis trabajar con otro programa, pues lo podéis hacer preferiblemente con estos de superficies, a ver cómo podría funcionar, ¿no? El hecho de que hayan, digamos, limitado estas exportaciones, como os decía antes, se puede ver a esa cuestión comercial, pero es que ahora Altair está ofreciendo unos productos que son los mismos que ofrecen otras casas de CAD. Sin embargo, pues
ellos ya supongo que preferirán que si tengas que hacer un pequeño cálculo de elementos finitos o bueno, o un gran cálculo, o cómo estos objetos, cómo se pueden fabricar en otras técnicas y cómo pues existen por instrucciones, programas para poder analizar cómo se podría obstruir esa geometría dentro de lo que os ofrece Altair, Inspire Studio, perdón, la casa Altair. Y entonces ellos ya supongo que prefieren que trabajes con su software, ¿no? Que además ahora ya está totalmente abierto y como os decía el primer día de clase, pues es una tendencia, esto lo hace también Autodesk, que tengas un programa y luego en base a esa plataforma, en lugar de tener un programa muy grande con muchísimas cosas, lo que tienes son pequeños softwares, ¿no? Que hacen lo mismo pero por partes, ¿de acuerdo? De tal manera que se puede cargar solo una parte de esa, si te interesa pues analizar la instrucción, si te interesa hacer un análisis de elementos finitos, pues te instalas solo ese software y realizas el análisis desde ese software y no desde todo un programa como pues podría ser el SolidWorks o Katia, ¿no? Que yo creo que al final tendrán también a ir por esa línea porque no son los de Altair los únicos que la han adoptado. Muy bien. Bueno, esto sería ya lo último que os quería comentar de este vídeo y es que me gustaría que en casa pudieseis trabajar este elemento a partir de aquel que ya hicisteis del diseño de la silla FP de Ronara. Bueno, entonces aquí vais a trabajar con lo que es el software anterior, ¿de acuerdo? Y darle volumen a partir de la geometría anterior tendréis que echar atrás pues una parte de esa geometría para trabajar con las órdenes de extracción de curvas y a partir de esas extracciones de curvas lo que vais a generar pues será un elemento que tiene carácter lineal. Este es un elemento que tiene carácter superficial en lo que es el respaldo y el asiento, pero lo que pretendemos ahora es aligerar esa pieza, hacer una malla metálica que nos sirva un poco para reducir peso visual a la silla o simplemente generar una opción diferente haciendo uso de las propiedades y de los elementos de diseño para tener versiones diferentes sobre esta misma configuración formal, ¿no? Al final de todo, lo que vais a extraer, como os decía, una serie de líneas, ¿no? Voy adelantando un poquito, de lo que es la estructura del asiento respaldo y por último esas líneas, ¿vale? Las vais a convertir ¿eh? en lo que son los elementos curvados que conforman la superficie, ¿no? De tal manera que una misma configuración formal se resuelve con elementos lineales y es, digamos, entre comillas, transparente, pero la otra, que es la versión original, esa es eh, una superficie continua y que equivale pues, a un elemento superficial en sí mismo. ¿Eh? Bien, dejo que lo hagáis esto con calma en vuestras casas. Os abriré un par de tareas que serían las relacionadas con este ejercicio y con el de la lámpara ventilador para que hagáis durante, pues se supone que la sesión pues son unas 4 horas, pues tendríais ahí 2 horas, entre 2 y 3 horas para realizar ambos ejercicios. En cualquier caso, los ejercicios que también se han ido planteando a lo largo de lo que son las presentaciones los podéis hacer y comentadme si tenéis alguna duda o si tenéis algún problema a la hora de ejecutar esos ejercicios, ¿no? En fin, espero que la sesión os haya sido útil.